Hola Juan. Eh, pues me alegra que usted siga midiéndosele a este reto y como hemos visto son unos momentos muy agradables para recordar viejas épocas. Se me ocurre que hoy podemos hablar un poco de ese acompañante de la diversión, de los momentos difíciles como fue el alcohol o el trago en nuestra época. eh, no necesariamente con orgullo, pero sí fue importante protagonista en nuestro momento y probablemente algunos desde antes de los 18 en la adolescencia empezaron a tomar, pero hay curiosidades en eso. ¿Qué recuerda usted de su vida acompañada por el trago desde su adolescencia? Bueno, muchas gracias nuevamente. Primero que todo, salud. Salud. Y me encanta tener la oportunidad de estar aquí y de conversar con este tema con un experto como usted. Eso me parece muy importante. Un ex experto. Un experto sobre el tema. Pues realmente el trago, digamos que hay tragos para todas las etapas de la vida. Uno va desarrollándose en su entorno. Con respecto a eso, arranca al principio con un tema que la ingesta de alcohol va asociada a un tema de sentirse grande, de ser recibido por un grupo, de ser aceptado por un grupo. Y eso va evolucionando con el tiempo. Entonces, digamos, en el caso mío, yo recuerdo muy bien que empezamos a tomar trago, inicialmente pues con bebidas muy baratas, las más baratas que se conseguían. Yo me acuerdo la Ginebra Sanders, que lo mencionamos en otro episodio, eh, el whisky John Thomas, y después pasamos ya al aguardiente. Yo tuve una etapa de aguardiente muy interesante, que tomábamos aguardiente, que era un trago que nos encantaba. Pero Eh, perdón, lo interrumpo. ¿Usted no se acuerda o no sé si le tocó en las fiestas de 15 había las ollas de ron con Coca-Cola que preparaban los papás, que tenía bastante más Coca-Cola que ron? ¿Le tocó esa claro, etapa? claro, que era como los ponches de las películas gringas. Tal cual. Era el tema. Claro, claro. De hecho, yo sigo en esa etapa. Yo estoy aquí con el ron con Me Coca-Cola. encanta el ron con Sigo en la misma Coca-Cola. etapa porque yo no he evolucionado de ahí. Por eso digo que es bueno hablar con un experto. Que yo me quedé en esa etapa y no evolucioné mucho. Claro, claro, por supuesto. El ron con Coca-Cola o Cuba Libre, que era el que se acostumbraba, era el que se tomaba en las fiestas de Sí, 15, que era, claro. pues, como usted dice, básicamente Coca-Cola con un poquito de ron. A veces a uno incluso sospechaba que era solo Coca-Cola y no había ron. pero, pero era claro, ese fue el trago inicial. Inicial las fiestas de 15. Ese era el trago que se tomaba. Sí, de acuerdo. Sí. Y no sé si usted, dentro de eso también, usted empezó también con ese tipo de bebidas que las que yo mencioné. ¿O hubo otro tipo de bebidas con cuáles se inició usted? En un orden un poco diferente. Yo me acuerdo que yo empecé a los 18 años y tomamos whisky. Y el whisky que se usaba para la época eh, era el John Thomas, que todavía se consigue con dificultad, pero no se tomaba aguardiente. En principios de la universidad no se tomaba aguardiente. Y, y usted dijo una cosa muy clara, empezábamos a buscar tragos baratos. Me acuerdo mucho, y eso ya después de los 18, del vino cariñoso, del brandy Claro. Domecq, pero el aguardiente no existía todavía. El aguardiente, en lo que yo recuerdo, viene a aparecer como en el 80, 81, como una gran moda. Se decía que el químico del aguardiente de Caldas se había venido para néctar y apareció el néctar en nuestra vida. Sí, claro. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que vos narras, en el caso nuestro, o el caso mío, específicamente con amistades con personas vinculadas al eje cafetero, allá sí era el aguardiente, era muy usual y se tomaba desde hacía mucho tiempo. De hecho, por ejemplo, yo me acuerdo que en esa época yo tomaba amarillo también.
el aguardiente amarillo ya existía, se tomaba ya, es un aguardiente que ahora Que solo existía allá y ahora y está de se moda. volvió de moda de toda cosa, pero ese aguardiente amarillo uno lo tomaba ya y era un trago muy frecuente. Y usted toca otro trago que hoy en día está muy de moda y que nosotros tomábamos, que era la ginebra. La La ginebra. ginebra, y yo cuento una anécdota que me pasó, que en esa época tomábamos ginebra, por ejemplo, con jugo de naranja. Y en algún restaurante recientemente pedí ginebra con jugo de naranja y me miraron, ¿no será vodka? Entonces, pero esto hace muchos años que se tomaba ginebra Catich o cuál era la otra, había otra de Catich, ese, la ginebra Sanders, que la la mencioné, Sander, sí, y el vodka con naranja que usted menciona, que era el famoso destornillador, sí, claro, que así se llamaba ese que cóctel. hizo famoso años después Campo Elías, Campo el Elías, Poseto, el sí, Deposeto, sí sí. que he visto que en estos días ha habido una remembranza porque fue hace ya unos años. Y el aguardiente que empieza a figurar a principios de los 80 y nos acompaña muchos años. ¿Cómo lo recuerda usted? ¿Qué tanto se tomaba? ¿Cómo se tomaba? ¿Cómo se compraba? Es decir, por una parte, es esa etapa en la vida en que uno empieza, digamos, a interrelacionarse con el trago y le cuesta mucho trabajo medirse. Es muy difícil, uno no lo conoce, no sabe cuál es la medida justa. Entonces muchas veces hay muchos excesos por eso. Yo tengo un gran amigo que era también de los compañeros con los que iniciamos este proceso del trago, que en su primera borrachera, que fue con vodka, además me acuerdo, terminó en clínica de toxicología, porque eso fue pues una borrachera espantosa que se tomó, además hecha con una irresponsabilidad por parte nuestra, porque estábamos en la casa de unos amigos y entonces decidimos emborracharlo. Y entonces la forma de emborracharlo era nosotros servirnos vasos de agua y a él puro vodka y hacer fondos blancos. Entonces nosotros quedamos embuchados de agua y él de vodka. Entonces, por supuesto, fue una borrachera espantosa. Sí, yo recuerdo que el aguardiente nos acompañó muchos años y todos creo que nos casamos alrededor de los 30 y pensamos que había que seguir así la vida y eso se alargó esa adolescencia tardía con un tema que habíamos mencionado en un episodio anterior y era que manejábamos con trago. Y hoy en día a uno le parece un absurdo y pusimos todos en riesgo la vida. Algunos nos estrellamos más de una vez eh, y uno dice hoy en día, oiga, ¿cómo lo hacíamos y cómo nos dejaban hacerlo? Mencionamos en el episodio anterior que si uno llegaba a recoger a una niña en taxi, corría el riesgo de que no le saliera. Mm. ¿Cómo recuerda usted esa época? Claro, era así, por supuesto no existía el Uber, no existía nada de eso. Entonces realmente la única forma de llegar al sitio era en un carro o un taxi pues cogido en la calle y todo, que de pronto no era tan peligroso como ahora, que no existían las aplicaciones. Entonces era muy complejo por eso y lo hacíamos y eso era una cosa espantosa, es una irresponsabilidad que hoy en día la mira uno hacia atrás y dice, no entiendo cómo no tuvimos, y claro, por supuesto hubo personas, yo tuve un compañero de colegio, por ejemplo, que precisamente falleció en un accidente de tránsito después de una rumba que se decidieron ir a Melgar a pasar el Guayao y en la carretera tuvieron un accidente. Sí, eran comunes esas historias de la gente que no contaba con suerte o que no se le aplicaba la famosa frase que decíamos que mi Dios protege a sus borrachitos, ¿no? Sí, Eh, Se tomaba principalmente néctar y había una cosa, no sé si a usted le tocó oírla, y era el regionalismo con el aguardiente. Me acuerdo mucho un 31 de diciembre que pasé en Manizales, en una finca, y llevamos de regalo una garrafa de cristal, que existía la garrafa, ¿no? sí. La garrafa que era de 1,5 litros más o menos. Y hubo, los jóvenes terminaron peleando porque era mejor el cristal que el néctar y los bogotanos que era mejor el néctar y se peleaba por eso, o los antioqueños con el antioqueño. Era muy regional eso. Creo que eso sigue siendo, o sea, de todas maneras sigue habiendo esa rivalidad y ese tema, y entonces pues los tolimenses defienden el taparroja, y en fin, cada región tiene su propio aguardiente de la parte del interior de Colombia.
tiene su propio aguardiente y lo defienden a capa y espada. Entonces eso es, pues, mejor dicho, Cierto. siempre ha ¿Y, pasado y y, sigue pasando. y cómo recuerda, digamos, ese tránsito de en las fiestas? ¿Cómo se tomaban las fiestas? En las fiestas, pues era un proceso en el cual obviamente eran fiestas hechas en casas, en la que cada quien llevaba lo que se tomaba, era, digamos, un poco el aporte. No le tocó esconder la botella de aguardiente Claro, claro, afuera o en el claro. jardín? O en el jardín, claro, claro, porque había lugares donde no era de buen recibo. Entonces los padres de él o ella, dueña de casa, que era la que estaba organizando la fiesta, pues no era de buen recibo que se entrara a trago. Entonces le tocaba a uno entrarlo de contrabando o salir a tomárselo afuera. Claro, eso todo, todas esas vivencias tocó vivirlas. Como ustedes ven, el trago y el alcohol fue un compañero nuestro en esa adolescencia y fue un protagonista importante, tenemos que aceptarlo. Sí. Hoy acepta uno que no hemos debido tomar tanto como se tomó, no hemos debido poner en riesgo nuestras vidas, pero así lo vivimos. Entonces, pues me parece que es un buen recuerdo y gracias por medírsele, Juan, y esperamos vernos pronto en otro episodio de Se le mide. Hoy, como ven, recordamos qué era la compañía del trago, cómo lo hacíamos, la importancia que tuvo y, como digo, fue un protagonista en nuestras vidas. Muchas gracias.